aprenderemos sobre la historia de las matemáticas, a diferenciar los números romanos de los números naturales y enteros. También a conocer la numeración y el avance. Clase 43, sobre matemáticas. Hoy aprenderemos sobre la historia de las matemáticas, a diferenciar los números romanos de los números naturales y enteros. También a conocer la numeración y el avance en las matemáticas. Además, a identificar la aplicación de un modelo matemático en una investigación. Conocer los hechos que suceden en un experimento o lugar determinado. Hola, mis queridos estudiantes y familia dominicana. Una vez más nos encontramos aprendiendo en este gran viaje mágico. Como siempre, les invito a que realicen su lavado de manos y luego tomen sus materiales. Es importante que escriban el título y la fecha de las actividades que estaremos desarrollando. Yo soy su maestro Ernesto Mendieta Contreras y estaré acompañándolos en este gran día. En el día de hoy estaremos trabajando un contenido que sé que les va a encantar y tienen una en el escritorio. Como pueden ver, tenemos varios instrumentos que son utilizados ¿dónde? En matemáticas. Utilizamos esos instrumentos que vamos a conocer su funcionamiento más adelante. Pues el día de hoy estaremos trabajando con la historia de las matemáticas, pero también vamos a conocer acciones que utilizaron los números mucho tiempo atrás. Y vamos a conocer cómo lo utilizaban y qué símbolos representaban los números en ese. También vamos a analizar varias situaciones para aplicar las matemáticas. Las matemáticas, como saben, están presentes en nuestro diario vivir y tienen que ver situaciones a las que nos enfrentamos en nuestro día a día. ¿Quieren comprobarlo? Vamos a realizar el siguiente. Es una situación bien sencilla y a la que nos vemos envueltos todos los días. Ejemplo, en un autobús viajan 30 personas. Si el autobús tiene 56 plazas, es decir, espacios, ¿cuántos asientos hay vacíos? Presten atención a esta situación y así me podrán indicar cuál operación matemática podemos utilizar para saber la cantidad de asientos que aún quedan disponibles. Vamos a volver a ver el ejercicio para que vuelvan a leer y identifiquen la operación que nos va a ayudar a resolver este problema. Vamos a ver. ¿Lo pudieron identificar? ¿Ya saben cuál es la operación? Excelente. Debemos realizar una resta. Tenemos 56 plazas, que es el total. Lo vamos a colocar de esta manera. Y vamos a hacer la resta con los espacios que ya se ocuparon, que son 30. Y hacemos nuestra operación. 6 menos 0 nos daría 6, porque el 0 es un elemento neutro. 5 menos 3 nos quedaría 2. Es decir, tenemos 26 asientos disponibles. Ahora, como pudieron identificar, fue bastante sencillo realizar esta operación. Ahora vamos a ver otra situación.
La abuela de Lucas tiene años. Tiene 54 años más que Pedro. ¿Cuántos años tiene Pedro? Vuelvan a leer y analicen bien qué operación vamos a utilizar para resolver esta situación. Vamos a pensar. La abuela de Lucas tiene 61 años. Tiene 54 años más que Pedro. Para saber la edad de Pedro, debemos realizar una resta. Tomamos los 61 años que tiene la abuela, vamos a restar con los 54 años que son más que lo que tiene Pedro. Vamos a completar esta operación. 1 menos 4. ¿Podemos realizar esa operación? No, porque entonces el 1 es menor que 4. Y para eso debo agregarle una unidad más al 1. Es decir, voy a tomar una unidad del 6, me quedarían 5. Y al agregarle 1, me formaría 11. 11 menos 4, entonces, ¿cuánto nos quedaría? Y 5 menos 5, 0. Es decir, que Pedro tiene 7 años porque su abuela tiene 54 años más que él. Al sumarle los 7 años de Pedro, se completan los 61 años que tiene ella. ¿Ven qué divertido es utilizar las matemáticas? Estoy seguro que a muchos de ustedes les fascina utilizar y resolver matemáticos, pero sé que hay otros que se les hace un poco más difícil el manejo de las matemáticas. Ahora vamos a descubrir el gran mundo mágico de las matemáticas. Ahora te invito, para continuar resolviendo y utilizando las matemáticas, que te fijes a tu alrededor. ¿Cómo son los elementos que te rodean en este momento? Puede que estés en la sala, sentado en la acera, escuchando la clase, o en otros espacios. Y estoy seguro que estás acompañando los elementos. Vamos a ver detenidamente esos elementos y esos objetos, ¿cómo son? Puede que algunos de ellos tengan líneas rectas, otras curvas o paralelas. También elementos que están relacionados con las figuras geométricas, que tengan forma cuadrada, forma triangular, rectangular. Unas que se asemejan a los cuerpos geométricos, es decir, esfera, que tengan forma de pirámide. Como pueden ver, las matemáticas no solamente lo utilizamos de forma numérica, también hay otros elementos que están relacionados con ellas. Y como pueden ver, tienen figuras que no representan números, pues están en nuestro entorno y convivimos con ellos en el día a día. Ahora, para conocer acerca de la historia de las matemáticas, les invito a que presten atención al siguiente video. Veamos. La matemática en Oriente se originó como una ciencia práctica para facilitar el cómputo del calendario, la administración de las cosechas, la organización de trabajos públicos y la recolecta de impuestos. Sin embargo, una ciencia cultivada durante siglos por un oficio especial cuya tarea no solo es aplicarlo, sino también para aprender sobre sus secretos, desarrolla tendencias hacia el pensamiento lógico. La medición se desarrolló hacia los principios, pero no más, teórica. Podemos decir que las matemáticas en las civilizaciones primitivas, en gran medida, refieren al cálculo de terrenos, a la decoración en cerámica, al comercio más trivial, a los modelos y diseños en la ropa o al recuento del correr del tiempo en la vida cotidiana. Dos de las civilizaciones de la Edad del Bronce, relevantes para la historia de las ciencias y las matemáticas, importantes nutrientes de las matemáticas griegas, fueron la egipcia y la babilónica, pueblos que ocuparon regiones alrededor de importantes ríos, respectivamente alrededor del Nilo
y alrededor del Tigris y Éufrates. En el es necesario decir que no se trataba de una sola civilización, sino más bien alrededor de las regiones mencionadas. A pesar de ello, se considera que, en relación con las matemáticas, hubo cierta continuidad y una tradición desde los tiempos más remotos de estos territorios por parte de los macedonios. Las principales referencias que tenemos en relación con las matemáticas son documentos escritos sobre papiro, un material frágil, por lo que realmente se tiene muy poca base para la naturaleza y los límites de la cultura y las matemáticas de esta civilización. Según Heródoto, los resultados geométricos de los egipcios estaban vinculados a asuntos relativos a la propiedad de la tierra creados por el río Nilo. Aquí encontramos procedimientos para calcular áreas de rectángulos, triángulos y trapezoides e incluso mecanismos para el cálculo del área de un círculo. Se sabe que para calcular volúmenes de cubos, cilindros y otras figuras. En particular, un tronco de pirámide cuadrada. Hay alrededor de 500.000 tablillas de arcilla que constituyen las fuentes principales de la cultura babilónica, y entre ellas, unas 500 son de interés para las matemáticas. La mayoría de los registros que se dispone son del periodo llamado Antiguo, más o menos alrededor de 2500 a.C. Por ejemplo, descubrimientos recientes demuestran datadas entre el 350 y el 50 a.C. contienen cálculos sofisticados para detectar Júpiter. El método se basa en determinar una curiosa apreciación geométrica. Los trapezoides muestran cómo va disminuyendo la velocidad de Júpiter con el tiempo. De este modo, el área de esta figura geométrica habría servido en la antigua Babilonia para determinar la distancia recorrida por este planeta. Las tablillas de arcilla mostrarían, por tanto, la posición de Júpiter a los 60 y 120 días después de que apareciera en el horizonte. El secreto matemático que contenían estas 4 tablillas, primera evidencia del uso de métodos geométricos por los astrónomos que hasta ahora se creía que trabajaban únicamente con operaciones aritméticas relacionadas con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Muy interesante el video que acabamos de ver. Y como ustedes se dieron cuenta, las matemáticas vienen pues más remotos de nuestra existencia. Pero además existen algunas personas que se encargaron de realizar su estudio que se le conocen como precursores de las matemáticas. Vamos a ver quiénes fueron esos iniciadores de las ciencias matemáticas y realizaron que hoy en día seguimos utilizando. Vamos a ver. Pitágoras nació en el 570 y murió en el 495 a.C. y se le atribuye la creación del teorema de Pitágoras, que consiste en la figura que tenemos representada acá, un triángulo rectángulo donde el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, como pueden ver representado en esta figura. Vamos a continuar. Otro de los matemáticos importantes e iniciadores de las matemáticas es Euclides. Nació en el 325 y murió en el 265 a.C. Se le conoce por la invención de su libro Los Elementos, que es considerado la Biblia de las matemáticas. Y dentro de sus principales aportes están la división y sus partes. También tenemos a Isaac Newton. Nació en el 1642 y murió en el 1727. Y creó el binomio de Newton. Demostró que A más B por N se cumple siempre sin importar el valor de N. Explicó la gravedad y las leyes del movimiento. Es decir, que Isaac Newton no solamente hizo aportes a las matemáticas, sino también a la física. Continuamos. René Descartes nació en el 1596, en el 1650,
Introdujo la geometría analítica mediante cálculos algebraicos con un sistema de coordenadas. También es el responsable de incluir letras en las ecuaciones y elevar las potencias. Este fue el iniciador, incluso ese esquema lo seguimos utilizando actualmente. También tenemos a Arquímedes, nació en el 287 y murió en el 212 a.C. Este fue el primero en explicar el número pi, que es igual a 3.14, seguido de números infinitos. Además, calculó la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Hasta ahora hemos visto algunos iniciadores, hombres de las matemáticas, pero también existen mujeres que se destacaron en esta labor y vamos a conocer quiénes son ellas. En primer lugar tenemos a Hipatia, que fue la primera mujer matemática, seguido de Emmy Noether, que se le conoce como madre del álgebra abstracta. Y por último, Annie Isley, que se le conoce por los grandes aportes realizados en la NASA. Ahora, ya conociendo estas informaciones, conocemos acerca de la historia de las matemáticas, resolvimos problemas matemáticos y los precursores de ella. Les invito a que socialicen con sus padres en esta importancia que tienen las matemáticas para nuestra vida. Y a continuación vamos a aprender acerca de las civilizaciones que hicieron grandes aportes a estas ciencias matemáticas y que seguimos utilizando en la actualidad.